Thank you very much. It's all about freedom. Todo habla acerca de la libertad. In order to understand why it is that way, Para poder entender por qué es de esta manera and why we get ill or we stay healthy, y por qué enfermamos o estamos sanos, for a long time I've known that you need to understand the structure of life a lot better than we do. durante mucho tiempo se ha entendido que tenemos que ver y entender cómo es la estructura de la vida para poder aclarar el porqué. It seems to most of us that life is extremely complicated. Está claro que para muchos de nosotros la vida es muy complicada. But when you actually go and look at the structure of life in its various aspects, it becomes much clearer. Pero está claro que cuando lo estudias de una forma más concreta en varios aspectos, es bastante más claro. Tonight we're not going to bother with the physical structure of life. Hoy no vamos a ver la estructura física de la vida, Or at least that's not our main focal point. o no será el foco sobre el que vayamos a trabajar. What we want to do is to understand how life functions. Lo que queremos ver es cómo funciona la vida, Because ultimately, an illness is a malfunction of life. porque lo que está claro es que la enfermedad es una mala función de la vida. It is when life isn't functioning normally, Es cuando la vida no funciona normalmente, whatever normally might mean. Yeah? por lo que se pueda entender que normal signifique. Because it's important that we define the words that we're using. Yes. Words like normal. Que es importante definir bien las palabras que usamos, entre otras, saber qué significa normal. Because too much is talked about and using words without actually saying what it means. Porque se habla demasiado de determinados términos en los que no siempre se sabe lo que significa. We showed you that a bit of that yesterday in what is definition of health, what is definition of illness, what is definition of good or bad. Ayer lo vimos claramente en lo que es la definición de enfermedad, de salud, de lo que es bueno, de lo que es malo. So we want to try and make things clear and that everybody understands what we mean with what we're saying. Entonces lo que queremos es que estén las cosas bien claras para que todos entendamos qué es lo que queremos decir y qué es lo que significa. So, the first thing we have to understand when we look at how life is structured is that a human being is a living thing. I hope that's not too difficult for you. Esto espera que no sea muy difícil para vosotros. Living things belong in nature. Los seres humanos pertenecen a la naturaleza. And maybe there are people that want to control more than they can, than they're entitled to. They don't want to hear this, but human beings come out of nature. Es posible que haya personas que no quieran escucharlo o que piensen que pueden controlar, bueno, lo que significa, ¿no? Y lo que no entienden es que la naturaleza no está fuera. So nature came first. Así pues, la naturaleza es lo primero que apareció. Nature existed before humans walked on this earth. La naturaleza apareció antes de que los humanos aparecieran. Without nature, there would be no human being.
Sin la naturaleza no existiría la humanidad. It's important to understand that, Y es muy importante entender esto, because that already means that if we want to cut out nature out of our lives, porque eso significa que si queremos entender la naturaleza en nuestras vidas, we are actually killing our own life. estamos matando la naturaleza en nuestras vidas. It is not possible. Y no es posible. So, what I'm saying is, artificial life is not possible. Entonces lo que él dice es que la vida artificial no es posible. Mind you, that is something different than artificially keeping something alive. Y esto es diferente a decir que algo se mantiene vivo de forma artificial. Yeah? But we cannot make life without nature. Pero nosotros no podemos hacer vida sin la naturaleza. Okay, let's not forget that. No olvidemos eso. Then, nature has a great diversity in it, yes? La naturaleza tiene una gran diversidad. Yes, from the sand and the trees and the birds and the fish, the human being. La arena, los árboles, los pájaros, los seres humanos. There's a great diversity, and yet it's all nature. Hay una gran diversidad y todo es la naturaleza. So if we understand how nature functions, we understand how all the great variety functions. Así, si podemos entender cómo funciona la naturaleza, podemos entender cómo funciona toda la vida. Why? Simply because whoever created nature, I can't imagine that he would create a totally different way of functioning for every single every single living organism. Así que lo que no puede imaginarse es cómo el que creó la naturaleza pudo imaginar cómo funciona cada uno de los individuos o animales que viven en ella. Do you know how many different kinds of insects there are? ¿Sabéis cuántos insectos diferentes hay? And they would all function differently? ¿Y que todos funcionan de forma diferente? No. No. Nature functions the same way all the way through. La naturaleza funciona de la misma manera en todos ellos. This means that if we want to put it in those terms, this means that the same laws goes throughout the whole of nature. Eso significa que las mismas leyes funcionan en toda la naturaleza. The same laws. It means that it functions in the same way, following the same rules. O sea, en las mismas leyes, es decir, que todo funciona bajo las mismas reglas. That makes it easy for me to study it. Y eso hace que sea más sencillo de estudiar. Because in principle, it means that if I understand how this particular thing works for this animal or this particular tree, Porque eso significa que si una determinada regla funciona de una determinada forma en un animal o en un árbol, I have found a formula he encontrado la fórmula that in a similar way I can use for myself. que de una forma similar puede utilizarse para uno mismo. So it's important that we understand the way nature functions in order to begin to understand how we function. Entonces es importante entender cómo funcionan estas leyes para poder empezar a entender cómo funcionan en nosotros. So, let's have a look at what we already know. Entonces vamos a mirar lo que todos ya conocemos. In the first place, the beginning of nature, the beginning of the universe, En un primer paso, el principio del universo, there is nothing but a cloud of energy. solo había una nube de energía. Don't ask me what it looks like, I don't know. No me preguntéis cómo parecía porque no se sabe.
I just know it exists. Él solo sabe que existía. Yeah? Nothing but energy. That's all there is. We have no visual picture of that, so this is just imagination. Es todo energía, no tenemos una imagen de cómo era y esto es una imaginación de cómo será. But what it does show us is that there is a cloud of energy. So there is an inside and an outside. Pero lo que sí que se ve es que había como una nube de energía donde hay una parte interior y una parte exterior. So if this is the cloud of energy in which our universe will create itself, Entonces, si esto es una nube de energía en el universo que se crea a sí mismo, then it makes a lot of sense that there is a lot of space outside our universe. entonces lo que tiene mucho sentido es pensar que hay mucho espacio fuera de lo que es el universo. Yeah? So we've got this balloon, energy. Entonces nosotros tenemos este globo de energía. In this balloon, the energy is not equally divided. It's not quiet in there. En este balón la energía no está distribuida de una forma igual, no es igual. And this is why we call the beginning of the creation of our universe the Big Bang. Esto es porque el principio del universo se llama el Big Bang. It gives us the image that something explodes, Da la imagen de que algo explota and that means that there are different elements in that explosion cloud. y esto significa o parece que hay diferentes elementos en esa explosión, en esa nube. But it's all energy. So the difference lies in there are areas with lower pressure and with higher pressure. Pero todo es energía. Ahora sí, hay áreas donde hay mayor presión y menor temperatura. So lower pressure and higher pressures in certain areas, and in certain areas a lower temperature and in other higher temperatures. O sea que aparecían zonas en las que había baja presión y otras de alta presión, y zonas que había baja temperatura y alta temperatura. And that creates movement. Y eso crea un movimiento. Again, nature is the same everywhere. Volvemos a que la naturaleza es igual So, siempre. so when we in the evening when we look at the weather forecast, Así por la noche, cuando nosotros vemos el tiempo, yeah, la previsión del tiempo, they show us areas of high pressure and of low pressure. ellos nos enseñan zonas de alta presión y zonas de baja presión. And how much the difference is will determine how strong the winds are that blow from one to another. Y esas diferencias de presiones lo que nos enseña es cómo se va a mover de fuerte o no el viento y la dirección. That gives you an idea of what is happening in this cloud of energy. Esto os da una idea de qué es lo que podía ocurrir en esa nube de energía. There is movement from high pressure to low pressure. Hay un movimiento desde la zona de alta presión a la zona de baja presión. What happens in a room when there is an area of warm air and an area of cold air? ¿Qué ocurre en una habitación cuando hay una zona más caliente y una zona más fría? The warm air starts to move towards the cold air. La zona caliente comienza a moverse a la zona más fría. It is an effort to balance the temperature in the room out. Yeah? Es una forma de equilibrar o balancear esa temperatura en toda la habitación. Same thing happens in this cloud of energy, Lo mismo ocurre en esta nube de energía, only that it never gets to a balance point. lo único es que nunca llega a un punto de equilibrio, Because the pressures keep changing and the temperatures keep changing.
porque la presión se mantiene cambiando y la temperatura también va cambiando. So you get a constant movement. Así que tienes un movimiento constante. That movement in our universe is still continuing today. Y ese movimiento en el universo sigue existiendo hoy. So the universe hasn't reached its balance point yet. Así pues, el universo todavía no ha encontrado ese punto de equilibrio. However, you can also look at it from from a particular moment in time at it, De todas formas, se puede mirar en un momento concreto and then you could say that nature is always in balance. y entonces en ese momento tú puedes decir que la naturaleza está en equilibrio. What that means is that the movement from a high pressure to a low pressure is always exactly what it should be given the circumstances of the pressures. Lo que quiere decir que el movimiento de la alta presión y de la baja presión encuentra un equilibrio en ese instante. So within the movement, we have a balance. Y en ese movimiento hay un equilibrio, But the whole universe is still moving towards its balance. Yeah? pero todo el universo busca ese equilibrio. So, the other thing that happens is that when the pressure gets worse, the pressure increases, Pero por otro lado, cuando la presión sube temperature drops. y la temperatura baja, Those are the two elements that pushes the energy within this cloud together. eso hace que la energía suba dentro de esa nube juntos It condenses the energy. y se condensa la energía. Well, how can I visualize that? ¿Cómo puedo visualizar eso? When I take water in a bucket Cuando tengo agua o pongo agua en un cubo and I cool that down, y lo bajo de temperatura, I go below zero, lo bajo por debajo de cero, the water condenses, becomes hard. el agua se condensa y se convierte en dura. So a similar thing happens to the energy. The energy becomes hard. Eso ocurre con la energía comienza a estar dura, What does that mean? It means that it moves very little. que se mueve muy despacio. When I put a lot of pressure on, again, it's the same everywhere in nature. When I put a lot of pressure on, it slows down the movement. En toda la naturaleza, repetimos, cuando aumentamos la presión, el movimiento es lento. Eventually, in that high pressure area, some of that energy will condense completely and form matter. Eventualmente, cuando la presión aumenta, puede condensarse en materia. So, these are not real pictures, that's imagination, that's to give you a visual aspect. Sí, esto no es real, no es una imagen real, es para mostraros imaginariamente cómo sería. But if you imagine this is your balloon with energy, Si imagináis que este es el balón de energía, the dark areas are areas where there is less pressure, las zonas negras son zonas donde hay menor presión and the more light you're getting, the Yeah. higher the pressure. y las zonas que están como más brillantes es donde está más alta la presión. Yeah? This is basically a picture you could take from the universe. Esto básicamente es como un dibujo, una foto que podéis tomar del universo. Yeah, these would be galaxies and stars, Estos son galaxias, estrellas, and in between it's dark, empty space. y entre ellas es oscuro y espacio. But the point here is matter forms out of condensed energy.
Pero el punto aquí es cómo la materia se forma cuando se condensa la energía. So now we take a closer look. Entonces vamos a mirar un poco más cercano. And what we see is these condensations, Entonces lo que vemos aquí son esas condensaciones which is now hard material. donde ya es un material duro. Yeah? The first material elements that appear within our cloud of energy are atoms. Los primeros materiales que se forman de toda esta energía son los átomos. Now we know that the visualization of an atom is a hard core, a dense core with electrodes around it. Lo que nosotros ahora sabemos es que el átomo tiene una parte central que es el núcleo condensado y alrededor una serie de electrones, Which is basically the same structure as our solar system. que es una estructura muy parecida a lo que es nuestro sistema solar. What is this? This is matter that attracts smaller other bits of matter and they form a community. Esto es materia que atrae a otras partículas de materia más pequeñas y que forma una comunidad. They work together. Todas trabajan juntas. Yeah? If one of these elements leave the community, the whole community changes. Si una de estas partículas deja la comunidad, toda la comunidad cambia. That's how nature works. Yeah? The energy of the community changes when you take out one electron or you bring a new one in. Y eso así es como funciona la naturaleza, que la naturaleza cambia cuando una de las partículas sale o una de las partículas entra en la comunidad. That's how it's structured. That's how it's organized. Así es como está estructurado y cómo funciona y cómo está organizado. So, what have we got so far? We've got a balloon full of energy. Entonces hasta ahora tenemos aquí el globo lleno de energía And within that balloon, we've got areas which are gas clouds. y nosotros en este balón lo que tenemos son zonas con condensación de energía. These clouds, because we started off with an energy cloud, yeah? Estas nubes, que empezamos con nubes de energía, Within the energy cloud, we now have clouds of gas. y dentro de estas nubes tenemos nubes de energía, de gas. Yes. And gas has got elements, material elements in it, the atoms. Y el gas tiene material especial dentro, que son los átomos. Yeah? So what happens next? ¿Qué ocurre después? We had energy. Within the energy, we've got clouds of gas. The temperature keeps dropping, the pressure keeps going up. Entonces, dentro del campo de energía tenemos la nube de gas, donde la temperatura sigue bajando y la presión sigue subiendo. So, the pressure on or within this gas cloud, certain areas, same thing again, certain areas within the gas cloud will condense even further. En algunas zonas de esa nube de gas habrá una presión donde se condense más. Eventually, it will form liquids, fluids. Y eventualmente esto generará fluidos, líquidos. When we talk about, or when we use the word fluids or liquids, we think about water. Cuando nosotros hablamos de fluidos o líquidos pensamos en agua. But the truth is that when a planet gets born, a new planet arises, Pero lo cierto es que cuando un nuevo planeta nace, it is a ball of fluid.
lo que hay es una bola de fluidos. It is much heavier. The fluid is much heavier than water, sticks together much better than water. Es mucho más denso que el agua y entonces se pega como más. But it is liquids, fluids that form a ball of fluid. Son fluidos que forman una bola de Yeah. fluidos. So that's where in the universe the first stars and planets are showing up as fluid balls. Y es como se debió ver en el universo como la primera manifestación, como bolas de fluidos, los planetas y estrellas. Don't forget, our Earth, the center of our Earth, is fluid. No olvidemos que el centro de la Tierra es fluido. It wasn't made by first the hard outside cover, No, lo primero no fue la parte exterior y dura que tenemos ahora. and then somebody injecting the fluid inside. Y alguien inyectó el fluido en el interior. First there was all fluid, Al principio era todo fluido and then the outside cooled off. y la parte de fuera se fue enfriando. And when the temperature drops, what happens? You condense the matter. Y cuando la temperatura baja, se condensa la materia So you then create solids. y se crean los sólidos. 3 steps 3 pasos in the creation of matter. en la creación de la materia. Yeah? Those 3 steps return throughout nature everywhere. Estos 3 estados pertenecen a nuestra naturaleza siempre. What is also important to see is Lo que es importante siempre ver that whatever is the most condensed que a más condensado is part of, comes out of the previous layer. proviene de una versión previa de fluido. So that means that all solids originally were fluids. O sea, todos los sólidos primero fueron fluidos. All fluids originally, when the temperature was higher, the pressure was lower, all gases. Y todos los fluidos primero fueron gases cuando la presión era alta y la temperatura iba bajando. So you have to remember, alta. La temperatura más alta. La temperatura más alta, o sea, al revés. Temperatura más alta y la presión más baja. you have to remember that how denser things become in nature, they always are a product of the layer above it. O sea, tenemos que pensar que a más densidad hay cada vez, tenemos que pensar en los estadios previos. Yeah. Another point is that one, or another way of showing it, Otra forma de enseñarlo y de verlo, your energy field, tu campo de energía, and then you have your gas cloud. y entonces tienes la nube de gas. Inside that, you have your fluids, and you move towards a center. Dentro está la bola de fluidos y vas moviéndote hacia el centro. So, whatever the expression of your matter is, whether it's solid, a fluid, or a gas, O sea, yeah, sea cual sea la expresión en fluido, bueno, sólido, fluido o gas, it always sits at the center of its energy field. siempre se encaja dentro de este campo de energía. All matter sits at the center of its energy field. Toda la materia se encaja siempre en el centro de ese campo de energía. Whatever matter you want to look at. Toda la materia que mires. So, I am sitting at the center of my energy field. Así yo estoy en el centro de mi campo de energía. My energy field has created me Mi campo de energía ha creado mi and stays surrounding me. y está alrededor de mí.
it doesn't go away, it doesn't leave me behind. No se va, no le deja atrás. There is a constant interaction between the energy field and whatever lives in it. Siempre hay una constante interacción entre su ser y lo que hay alrededor. So, two things that have created matter. Only two things. Así pues, hay solo dos cosas que crean materia: Pressure, temperature. presión y temperatura. The whole of creation, the entire universe, and everything in it is due to changes in pressure and temperature. Así pues, todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, tiene que ver con la relación entre la presión y la temperatura y los cambios entre ellas. So that's fine. We have created our atmosphere. Eso está bien, esto es así, entonces está creada la atmósfera, We have created our rivers and our oceans. hemos creado los ríos, los océanos, We've created the solid ground that we stand on. hemos creado la tierra en la que estamos, But where does life come from? pero ¿de dónde viene la vida? Well, there is only one way to find out. Bien, solo hay una forma de encontrar esta respuesta. Once we've created a planet with these circumstances, Una vez que hemos creado el planeta en estas circunstancias, what happens in that field that has created this planet in the center? ¿qué ocurre en este campo que ha creado el planeta en el centro? The pressure keeps mounting. La presión se mantiene, continúa creciendo. The matter condenses, becomes harder and harder. La materia se condensa y cada vez es más fuerte, más dura. Yeah? I mean, a grain of sand, or wood, or diamond, different densities. O sea, él define diferentes minerales con diferentes densidades. Diamantes, piedras preciosas. So, in that solid matter, we've got gas, fluid, solid matter. In that solid matter, the pressure is still increasing. Así pues, en esa materia la presión se mantiene subiendo, es decir, sigue incrementándose, sin olvidar gas, fluido, materia. So it pushes the matter closer and closer and closer together. Y eso empuja a que la materia cada vez esté más y más y más apretada. Yeah? There is Condensada. less and less space between the atoms and the molecules. Cada vez hay menos espacio entre los átomos y las moléculas. What happens when you have an enclosed environment and you keep increasing the pressure? What happens? ¿Qué ocurre cuando tú tienes un entorno muy condensado y mantienes la presión y subes la presión? Think about the Earth. Pensad en la Tierra. Yeah? So the Earth is enclosed and the fluid stays inside. O sea, la Tierra sigue cerrada, o sea, encerrada en sí misma, y dentro está el fluido. Yeah? And the pressure increases. Y la presión sube. What happens? ¿Qué ocurre? It goes, boom! We have a volcanic eruption. Tenemos una erupción volcánica. In other words, when the pressure becomes so great that the matter can no longer hold, the solid matter can no longer hold the pressure, it will burst. O sea, que si tenemos una materia muy sólida y se sigue manteniendo la presión, llega un momento que no soporta la presión y sale. So here, our solid matter has been condensed, further and further condensed. Pressure keeps mounting,
At a certain point, and here it's important, the circumstances have to be right. Es importante, las circunstancias tienen que ser las correctas. That means that under that pressure, the molecules create a certain form, get together in a certain format. O sea que cuando la presión sigue subiendo y subiendo, las moléculas mantienen o tratan de mantener una forma determinada, A specific format. un formato That- específico. When the pressure keeps mounting, it starts vibrating. Que cuando la presión sigue aumentando, empieza a vibrar, a temblar. This little format, this particular, very specific format, it starts vibrating. Esta partícula tan especial, con este formato tan especial, comienza a vibrar, It starts to live, empieza a vivir, starts to move. empieza a moverse. So the molecules within that structure start to move. Las moléculas dentro de esta estructura comienzan a moverse. When we put that under a microscope, Si lo miramos en el microscopio we see an enclosed environment, y lo vemos en el entorno en sí mismo cerrado, which we call a cell, es lo que nosotros llamamos una célula, because it's closed, porque está cerrada. like a prison cell. It's closed from the environment. This cell, inside this cell, everything moves. Dentro de esta célula todo se mueve. We call that life. Y esto lo llamamos vida. Life has come from solid matter that could no longer deal with the pressure. La vida viene de la materia que no puede seguir luchando contra esa presión. The circumstances have to be right for the molecules to get into that particular format whereby it can take up the extra pressure and turn it into movement, vibration. So the circumstances of this matter have to be exactly right Las circunstancias de esta materia tienen que ser las correctas so that the molecules sit in very specific positions, one para que las To the other. moléculas se coloquen en su lugar específico, una respecto a la otra, so that when the pressure increases, they can turn this pressure into movement. y cuando la presión crece se puede mantener ese movimiento, And it's that vibration that is the beginning of life. y esa vibración es el principio de la vida. Yeah? So, first of all, in the whole creation of the universe, the energy condenses into matter. Así, al principio de todo, en el principio del universo, vemos cómo la energía se condensa en materia. Out of this matter, pressure increases and the circumstances are right, living organisms Y en appear. esta materia, cuando ocurre la presión, acaban apareciendo los organismos vivos. Here we go, energy, gas, fluids, solids, fine. Aquí tenemos entonces el campo de energía, las nubes de gas, la bola de fluidos, el sólido. All of this you find on all the other planets, all the other stars, you find these. Esto lo encontramos en todos los planetas, en todas las estrellas. When our researchers are looking for life somewhere else in the universe, Cuando, por ejemplo, otros investigadores están buscando vida fuera en otras partes del universo, they are not looking for green man of Mars. no están buscando verde o otras formas. Marcianos. They are looking for bacteria. Ellos están buscando bacterias. What are bacteria? Well, the smallest bacteria are unicellular living things. Buscan bacterias porque las bacterias son seres unicelulares vivos. Which means that there is just one of these cells locked away from the rest of the environment that is alive. Esto significa que hay una célula, una viva,
en todo el medio. That is the beginning of life. One cell that comes alive. Ese es el principio de la vida, una célula que comienza a vivir. But the pressure on the whole system keeps increasing. Pero cuando la presión en todo el sistema se mantiene incrementándose, So these cells, just as the physical atoms to start with, these cells are going to be pushed together. estas células, cuando la presión se sigue subiendo, igual que ocurría con los átomos, se van poniendo juntas. And then you get bacteria that consist of two cells pushed together. Y entonces obtienes bacterias que se ponen juntas y que tienen dos células. And you start creating what we call multicellular. Y se inicia la creación de lo que se llama la vida multicelular. So the cells themselves start to organize them according to the pressure that they're under. O sea que las células comienzan a organizarse en función de la presión que hay alrededor. In this bit of the creation, everything gets compressed. En esta parte de la creación todo aparece comprimido. Once we get into the living part, Cuando ya entramos en la parte de vida, when you keep the pressure on, cuando mantienes la presión, you blow up the organism. The organism gets bigger. tú You blow up like a balloon. soplas, Expandes. expandes la forma del organismo. The organism gets larger. Larger means more complex. O sea, el organismo aparece mayor y esto que sea más grande significa que está más organizado. In the first place, it literally just becomes bigger. En un primer lugar, literalmente se hace más grande. But then that is not sustainable, and then it comes back a bit and organizes itself better. Pero eso no es estable y entonces vuelve hacia atrás y trata de organizarse mejor. Yeah? Dinosaurs become crocodiles. Entonces, desde los dinosaurios llegan a los cocodrilos. Yeah, it's the same animal, but more condensed, and the complexity is compressed. O sea, son los mismos animales, pero más condensados, más organizados. So it become multicellular, become complex into plants, O sea, de los multicelulares aparecen seres más complejos como las plantas. then we move to animal forms. Volvemos a los animales invertebrados. In principle, where we exactly move from plants to animals, it's only a very small step. Y en principio el movimiento de planta a los primeros animales es muy pequeño el paso. So in other words, it's very easy to find plants that are very highly sophisticated, Así, en un primer paso es muy fácil encontrar plantas en un nivel muy sofisticado in their systems of breathing, digestive system, circulation system, and so en on. los sistemas de circulación, de alimentación, And eventually, respiración. the invertebrates, the first small animals that occur, Y eventualmente los invertebrados, el primer animal que apareció, are very similar to these highly developed plants, es muy parecido a las plantas más evolucionadas in their structure and their function, en estructura y función, with one difference, con una diferencia, the one big difference. una gran diferencia. A plant is stuck in its place, Una planta está parada en un lugar and an animal moves around freely. y un animal puede moverse libremente. There are very few exceptions in both, but Hay algunas excepciones en ambos, pero en general, in general terms, that is the way evolution happens. So you move to invertebrates, which means they have no bone structure.
En general es así como ocurre, pero explica que los invertebrados son los que no tienen huesos, estructura ósea. So they are very movable, very flexible in all directions. Sí, son como muy móviles y muy flexibles en cualquier dirección. More pressure means I've got to defend myself and I create a skeleton. A más presión, yo tengo que defenderme y creo un esqueleto. So from there, we move to the mammals and eventually to the humans. Y de ahí pasamos a los mamíferos y dentro de ellos los humanos. Yeah? Okay. So, what do we know? All matter exists as a condensation, a densification of energy. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues que toda la materia es de una condensación de la energía. And that includes all living matter, Y eso incluye toda la materia viviente, which includes you. Don't forget. lo que te incluye a ti, no te olvides. All of that Todo esto is caused by increased pressure, lowering of the temperature on the energy field. Y todo esto ocurre por una subida de presión, una baja temperatura en ese campo de energía. And, as we said right at the beginning, everything is still in motion. Y como hemos dicho desde el principio, que todo está en un movimiento continuo, Which means the evolution moves on. lo que significa que la evolución continúa moviéndose. It doesn't stop, and we can't stop it either. Eso no para y nosotros tampoco podemos pararlo, Because the evolution and the movement, the motion, is not ours. porque la evolución y el movimiento no es nuestro. It belongs to nature, Eso pertenece a la naturaleza. right? One particular movement that particularly the medical profession doesn't like is Un movimiento particular y un movimiento también particular de la medicina es the movement towards death. el movimiento a la muerte. They don't like that movement. At some point they want to stop it. No nos gusta ese movimiento, parece que queremos en algún momento pararlo. Only dumb people would want to do that. Bueno, solo la gente estúpida puede hacerlo o puede pensarlo. So if everything is there because of the same system, how come we have such great variety within that system? Entonces, si todo es tal y como hemos descrito, ¿cómo es posible que haya tanta variabilidad en la vida? It's a good question. Yeah? Why isn't then everything looking the same and functioning the same? Looking the same Que parece lo mismo and functioning the same. y funcionando lo mismo. Okay? Next. Here is the reason. Yeah? All matter is energy condensed. Y esta es la razón. Toda la materia es la energía condensada. However, energy is a whole spectrum of frequencies. Pero la energía es todo este amplio espectro de frecuencia. So, I can condense here, Así, se puede condensar ahí, en Bueno. esa zona, or I can condense there. o puede condensarse en otra zona. Those are going to look different. It's going to be a different kind of matter. Y será diferente materia en función de dónde se condense. Yeah? I'm just going to, it's not important. This is simply a way of expressing it. It has no other value. No es importante, simplemente es para que sea más visible, ¿eh? Y ese es el único valor que tiene esto. But just to say that if we look at the whole spectrum of frequencies that we find in the universe, the whole at the top, Es que si miramos todo el amplio espectro
de toda la frecuencia de energía que hay. So this is my energy cloud with Esta everything in it. Esto, todo lo que hay dentro es la energía, la bola de energía, el balón. All matter, all physical matter sits here. Y toda la materia, ser visible, está ahí, en esa zona. Yeah, is of these Solo frequencies. esa zona de frecuencia. A way of visualizing it. So, there is a number of frequencies which all can present itself as matter. Entonces Bien. hay una gran frecuencia donde podría presentarse la materia. It's a good way of visualizing it by giving it different colors. Es una muy buena forma de visualizarlo dándole diferentes colores. Yeah. So then you can easily see that if I condense something here Es in the red, es fácil ver que podría condensarse algo ahí en la zona roja. so I have a red piece of matter. Y ahí tiene un trozo de materia roja. And when I do it on this side, I have a violet piece of Y si lo hace en esa forma, tendría una zona de materia yeah, violeta. different matter at each point along this spectrum. Diferente materia en cada una de las puntas de ese espectro. So just a simple way of putting it is that you could imagine that here you've got all your plants. Entonces una buena forma de ver que quizá, por ejemplo, aquí se puede poner toda la planta, Here you've got all your simple animals. ahí pondríamos todos los animales simples, Here you've got your more complicated and complex animals, ahí se pondrían, por ejemplo, los animales más Yeah. complejos and human beings sit in this corner. for y los instance. seres humanos en esa zona. Just to say that they all have a place, Todo para decir que cada uno tiene su espacio, su sitio, and that each color, each que cada color band of frequency stands for different type of matter. y que cada banda del espectro, de la frecuencia, tiene su materia. Right. So that is one differentiation. A human being is not the same than an oak tree. Esta es la diferencia, ¿no? Que un ser humano no es lo mismo que un árbol. It's made in the same way, from the same frequencies, or from the same cells, if you like, but it has a different expression. Está hecho de la misma forma, pero con una diferente expresión. Now, within each group, we still have a lot of differences. Pero claro, dentro de cada grupo seguimos teniendo diferencias. Yeah? Lot of differences in types of people. Diferencias en diferentes personas. But also in plants or animals. Doesn't matter. Pero también en plantas y animales. So, within each of these categories, we still have to find differences. Así, en cada una de las categorías seguimos encontrando diferencias. If we take a color, whichever color, if we take one color, so one particular expression of an energy, Así, por ejemplo, si cogemos un color, es una expresión particular de esa energía. yeah? So we take the energies that form the plants, for instance, Así, por ejemplo, cogemos la energía que forma las plantas, por ejemplo, or humans. o los humanos. Then, first of all, the plants occur in a band, not one particular frequency, a small band of frequency. Así, por ejemplo, las plantas crecen en una banda, en una zona, no solo en una frecuencia, sino en una zona. There we have, just as an example, we have the difference between, on the one side, maybe your low, small plants that live close to the ground.
Así, por ejemplo, en una zona de lavanda pues tenemos un tipo de planta más pequeña On the other side, we have our big trees. y en el otro lado tenemos grandes árboles. Yeah, and everything in between. Y todos ellos al lado uno del otro. The human field, El campo humano we find differences in races. también tenemos diferencias en las razas. When I say that, I'm not a racist. I just observe that there are differences in groups of people. Entonces, él no es que hable de las razas, es que él observa diferencias en distintos grupos de personas. Yeah, to me it's quite simple. A Chinese doesn't look like me. Claro, para él es muy simple, un chino no se parece a él. I recognize him as another human being, Lo reconoce como otro ser humano, but nobody around me looks like that. pero nadie alrededor de él se parece So a él. we have these bands Así, of different groups of human beings. así tenemos estas bandas para diferentes grupos de humanos. So just like in the plants, we've got different groups, races, yeah, within the whole humanity congregation. Así, pues igual que ha explicado en las plantas, dentro de los humanos también hay diferentes rangos con diferentes aspectos que serían las razas. But that's not enough, Pero because no solo es eso, within each group we still have a lot of differences, porque incluso dentro de estos grupos hay grandes diferencias. and you can visualize that by pulling this out of the wall. Y tú esto podrías visualizarlo si trajéramos esto fuera de la pared. What I mean is that we make another level here, Y si hiciéramos, se refiere que si hiciéramos a otro nivel fuera, and what we do is the darkest red would come here, and as we move towards the back, it becomes lighter red. como si pusiéramos la parte más lejana, la parte más oscura, y nos movemos hacia adentro, que sería la parte como más clara. We do that for all the colors, so we now have our differences in races, in forms, Y esto si lo hiciéramos en todos los colores, no solo veríamos las diferencias en las formas o en las razas, and then we have the densification of the energy, and that shows in this oak tree is much stronger, much bigger than that oak tree. Vale, ¿no? Entonces aquí lo que veríamos es que en función de cómo se densifica la energía, observaríamos que un árbol concreto es más fuerte o diferente que otro de la misma. So you could say this oak tree has more red energy than that oak tree. Este roble tiene una energía y un color más diferente, más rojo que el otro. So now we have a platform whereby we have the different human races, Entonces tenemos aquí una zona en la que se ven las razas de los humanos, and then within each race we have people with certain characteristics and all the way up to totally different characteristics. y dentro de cada una de las razas podemos ver todos los modelos, todos diferentes unos de otros, cada uno con su característica. An example would be that here in Barcelona, and talking about people that were born and raised in Barcelona, so it's this line here. Por ejemplo, todas las personas que son nacidas en Barcelona podrían estar en esta línea. There will be people that find life much easier when it's really, really hot. Y entonces son personas que pueden encontrar la vida mucho más fácil cuando es una temperatura más caliente. And others are much happier when it's a lot cooler. Otros son más felices cuando hace más frío. This is one characteristic of within the same group that is totally different. Entonces, esto es, incluso dentro de un mismo grupo hay diferencias. So you could say that this person has got more heat
Entonces, esta persona tiene más calor y otra persona tiene más frío. That gives us an enormous variety in the creation. Esto nos da una enorme variedad en la creación. So, that means that the matter becomes fixed in a particular frequency, if you like. Esto significa que la materia aparece fija en una zona muy concreta de frecuencia. And that particular frequency, it's a particular place which depends on the circumstances when that matter appears at the center of its energy field. Entonces, esta frecuencia nos da una idea muy concreta de dónde aparece la materia en ese momento, en ese punto. At that moment, the energies that are available, that are there in that field, will get fixed. En ese momento nos da una idea de esa energía que hay alrededor, cómo se fija. You could visualize it as at a moment in time, you freeze the air. Es como si nosotros podemos visualizarlo como si en un momento concreto se congelara el aire Or water. o el agua. And then you have a look at the structure. Y ahí pudieras mirar la estructura. And depending on the circumstances, you see different structures. Y según las circunstancias se ven diferentes estructuras. So life itself is a momentary fix in reality, in concrete matter. O sea que la vida en sí mismo es ese momento en el que se concreta la materia, ese momento fijo, que tú lo miras. When it's fixed, it means that it's got walls. Walls. Sí, el ladrillo. O sea, cuando se fija es lo que se llaman la pared. It's fixed between those 2 points, Está fijado entre esos dos puntos. which actually means that if the circumstances around that life Lo que significa que las circunstancias alrededor de esa vida change dramatically, cambia dramáticamente, then that life will stop, will disappear. y en ese momento la vida puede desaparecer. It's not possible for all living organisms to live under all circumstances. No es posible vivir para todos los organismos en la misma circunstancia. We go back to the beginning of life, bacteria. Volviendo al principio de la vida, bacteria. Some bacteria live quite happily when there is enough oxygen around. Algunas bacterias viven muy felices cuando hay oxígeno alrededor. Other bacteria will want carbon dioxide to be around. Otras bacterias querrán CO2 alrededor, o les gustará más. There are bacteria that live in sulfate conditions, Hay otras bacterias que viven en condiciones de azufre, which you and I would not be able to survive in. donde sería imposible que ni vosotros ni yo pudiéramos sobrevivir. So, if we decide that the best atmosphere to live in is an atmosphere with oxygen, Así, si nosotros decidimos que la mejor atmósfera en la que vivir es una con oxígeno, and we find some bacteria that live in sulfate or in carbon dioxide, y si encontramos alguna bacteria que vive en un ambiente más de azufre o de CO2, we go and rescue them. vamos a su rescate. We go and get them and put them in good oxygen environment, Vamos a ponerlas en un ambiente estupendo, maravilloso de oxígeno. and they all die. Y todas mueren. But that's not my fault. I did the right thing. Claro, pero no es mi fallo, él ha hecho bien, él ha hecho lo correcto. But that is important to know that for each organism, there is a very specific line in which they can live.
Entonces es importante saber que para cada organismo hay una zona concreta en la que vive mejor y es donde puede sobrevivir. I said it was a line, it's actually a field. It's a small field, but it's got its boundaries. Claro, él ha dicho una línea, pero en realidad es un espacio, un campo, una zona en la que puede vivir. When something happens that go beyond my boundaries, I die. Cuando algo ocurre fuera de estas fronteras o de estos límites, yo muero. There's nothing I can do. No hay nada que yo pueda hacer fuera de estas líneas. Within those boundaries, I can change my position. Dentro de estos límites yo puedo cambiar mi posición. Yeah? I can do things to keep living even if the circumstances change a little bit. Claro, yo puedo seguir haciendo cosas para adaptarme a ese ambiente, aunque estos límites cambien un poco, o las condiciones en ese ambiente. So, circumstances are limited by the way my life is fixed in matter. Así pues, las circunstancias son aquellas en las que se han fijado en la materia. Within those limits, I can adjust. Dentro de esos límites yo puedo ajustar. Outside those limits, I'm lost. Fuera de estos límites estoy perdido. So, each of us are fixed in one particular position under one particular set of circumstances. So we are unique. O sea, que cada uno de nosotros estamos fijados en un punto determinado en el que vivimos y por eso cada uno de nosotros somos únicos. So within the limits, we have our own individual limits. That's one thing. Entonces, dentro de estos límites nosotros tenemos nuestros propios límites. In order to then adjust to changing circumstances, Entonces, si cambian las circunstancias para poder ajustarnos a ellas, ideally we need to be able to freely move within our limits. tenemos que poder ser capaces de movernos dentro de esos límites. It is called doing what you can. Y eso es llamado hacer lo que puedas. Yeah. So, the human beings are unique and have a unique position in this whole human spectrum. Así pues, los seres humanos somos únicos y tenemos una posición en el espectro. Yet, as they can live together in similar circumstances. Y podemos vivir juntos en circunstancias parecidas. In other words, the circumstances are pretty much the same for everybody within that group. Es decir, que las circunstancias son muy parecidas a todos los que viven dentro de un grupo. So what have we got? We've got fixed circumstances. Así pues, ¿qué tenemos? Circunstancias fijas. At any moment in time, we have fixed circumstances, and we have individuals that are fixed in their lives. O sea que en un momento determinado tenemos circunstancias fijas que hacen que las personas estén fijas en ese momento de la vida. So how the hell can that work? ¿Y cómo funciona todo esto? Right. So you have a community. Así, nosotros tenemos una comunidad, Yeah. Different groups within that community, diferentes grupos dentro de la comunidad, and within the groups, all the individuals. y dentro de cada grupo, los individuos. Yeah. So, depending on what you're looking at, if this is the group if these are the individuals, then these are the immediate environmental circumstances. Entonces, depende de lo que estés mirando, dentro está el grupo de individuos con sus propias circunstancias. But each group also lives within circumstances Pero that ese surround. grupo también vive a la vez
en otras circunstancias. So our environment is our close environment and a much wider environment Entonces too. nuestro medio no solamente es el que está más cercano a nosotros, sino el que está alrededor también. If we consider this to be nature, Si consideramos todo esto como la naturaleza and this all creation within nature, y todo lo que hay dentro como la creación de la naturaleza, then you can see that whatever you are, whether you're a crocodile or you're a human being, así pues tú puedes ver que sea lo que seas, un ser humano o un cocodrilo, in essence, you are part of the environment of everything else. en esencia tú eres parte del medio de todo. So, how does that work? ¿Y cómo funciona esto? It works because all living organisms, they're all living in the what we call the here and now. Todos viven en el aquí y ahora. They are busy with what is happening to them right now. Están ocupados en qué es lo que ocurre justo ahora. Yeah? And that means that they respond to whatever is there or here right now. Y esto significa que todos ellos responden a lo que ocurre justo ahora. All living organisms have a direct response mechanism to their direct and immediate circumstances. Todos los seres vivos tienen una respuesta inmediata a todo lo que ocurre en una circunstancia concreta. Now, what is that reaction? What is that? ¿Y qué es eso? ¿Qué es esa reacción? Because when we observe how animals or plants, how they respond to changing circumstances, Porque cuando nosotros yeah, carry on. cuando observamos cómo reaccionan las plantas, los animales a determinadas circunstancias, We see them do the same thing in the same circumstances over and over and over again. los vemos hacer las mismas cosas en las mismas circunstancias una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Why? Where does that come from? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Well, every individual organism has a specific makeup. Es decir, cada individuo tiene su propia identidad, apariencia. Yeah. And the makeup is how they were created, how they were put together. Este make-up constitución es cómo han sido creados. That means they have weak characteristics and they have strong points. Esto significa que nosotros tenemos puntos fuertes y puntos flacos. And they're different between them. Y la diferencia entre ellos, Yeah, some cats are more lazy and they find that mice move too fast. algunos gatos encuentran que son más perezosos y encuentran que los ratones van muy rápido. Other cats have got a lot more patience and they can sit still for hours watching. Otros gatos son mucho más pacientes y pueden sentarse durante horas mirando. Some cats are more clever about finding food in your kitchen. Otros gatos son más listos encontrando comida en tu cocina. Other cats are more clever in finding the warmest place in the winter. Otros gatos son mucho más listos encontrando el calorcito en invierno. Different characteristics. Diferentes características, But it's inside the organism and it never changes. pero siempre dentro del organismo y no cambia. Yeah, this cat is like that. Este gato es así. This dog is like that. Ese perro es así. Yeah? On top of that, of course, these animals, when they're born, they don't know very much. Claro, aparte de todo esto, cuando estos animales nacen, ellos no saben nada de esto. Yeah? I'm not saying they are as stupid as human beings, Si no está diciendo que ellos sean estúpidos como los seres humanos, but they don't know a lot yet. pero no saben mucho todavía. So they need to learn. Ellos tienen que aprender. And that is where the parents, and mostly mother, comes in.
Y ahí es donde los padres, sobre todo la madre, aparecen. They show them how to respond to certain circumstances. Ellos les enseñan cómo responder a determinadas circunstancias. And that means that probably, well, I assume that the pets from the Queen of England have a different attitude to food times than my pets. Esto que él entiende que quizá por eso las mascotas de la reina de Inglaterra tienen una actitud y son diferentes a lo suyo. My pets don't get golden spoons. Su cachorro no tiene cucharas de oro para comer. So, depending on the circumstances in which you're born in as a living organism, Así que depende de dónde un organismo nace and what you have to learn quickly, y qué es lo que tienes que aprender rápidamente, that forms a pattern of reaction. eso forma el patrón de nuestra reacción. So, you can then see that plants in certain circumstances react throughout their life same way to those changing circumstances. Así puedes observar que hay plantas que reaccionan de una forma muy concreta en función de las circunstancias que le hacen reaccionar de esa manera. All animals learn, they have their makeup, the way they were formed, and what they've learned in their early days, that is how they respond for the rest of their lives. Así pues, hay animales que nacen de una forma muy concreta con su constitución y que han tenido unos aprendizajes en sus momentos más tempranos de su vida, y esos aprendizajes que ellos hacen y esa forma de ser es como van a reaccionar el resto de su vida a las circunstancias que tengan. That is why you never see a cat sit in front of a mice and go, what shall I do? Y esta es la razón por la que tú nunca verás un gato sentado frente a un ratón pensando, ¿qué debería hacer? It knows what to do, and it does it. Él sabe qué hacer y lo hace. Yeah? It doesn't have to think about it, it doesn't want to think about it, it just does. No tiene que pensar qué es lo que tiene que hacer, lo hace. This explained to me why people that are living in very dangerous circumstances, like with dangerous animals around them, Y esto es algo que a él le ayuda a entender por qué personas que viven en circunstancias peligrosas, como esto de los animales que he explicado, why they were not more afraid of these animals. por qué ellos no tienen miedo. Because these animals could kill them in a few seconds. Porque estos animales podrían matarlos en pocos segundos. But then I started to understand that the people that live with those animals have observed those animals. Y esto le hace pensar que esas personas que viven con esos animales, que pueden ser agresivos, los observan. What have they done? They've observed the reaction patterns of those animals to the changing circumstances. Y ellos observan cuáles son los patrones de comportamiento de estos animales frente a determinadas circunstancias. And once you know how to respond to what, y entonces cuando tú sabes cómo se responde a qué, it becomes very predictable. Es todo bastante predecible. So you don't have to be afraid because you now understand how this animal works, how it functions. Entonces tú no tienes que tener miedo porque tú sabes cómo puede reaccionar ese animal, cómo funciona. This little animal functions differently. Este pequeño animal funciona diferente, el ser humano. Why? ¿Por qué? Because we have a awareness of ourselves. Y es porque nosotros tenemos una consciencia de nosotros mismos. I'll explain what I mean with that. Y voy a explicar lo que significa para él. So, on the one hand, it's all the nature, it's the same as all the plants and the animals. All the same. We have our own makeup, the way we're put together.
Nosotros tenemos esa constitución, todos puestos en el mismo sitio, and what we've learned in our younger days. y lo que hemos aprendido en esos primeros días. That's our reaction pattern to the natural world. Y estos es los patrones de reacción en nuestro mundo. Or you could say that is your natural reaction pattern to the world. O lo que nosotros podemos decir que es nuestro patrón natural de reacción al mundo. If nobody touches your controls, then that is how you would respond to the circumstances. Si nadie cambia estos controles de reacción, es como tú actuarás en esa circunstancia. But that is not all, Pero eso no es todo. because we are able to create our own reality away from the natural reality. Porque somos capaces de cambiar nuestra realidad, la forma de ver la realidad. Our own mind can create what isn't there. Nuestra mente puede crear lo que hay ahí Que no hay. y lo que no hay. Sí, sí. Lo que no hay. Lo que no hay. So now we have two levels in life, in human life. Así pues, tenemos dos niveles en la vida humana. We have nature Tenemos la naturaleza and everything that contains is in us. y todo lo que contiene That's está en in us. nosotros. ¿Sí? Yeah. And on the other hand, we've got our own little lives in our heads. Y en el otro lado tenemos lo que tenemos en nuestra cabeza. What we believe to be true is something else than what is true. So, on the one hand, we live in the natural world and we have our natural responses. Así pues, por un lado, vivimos en la naturaleza y tenemos respuestas naturales, But we also live in what I've called the human world, pero también vivimos en lo que nosotros llamamos el mundo de los humanos, which is a structure that is made by humans. que es una estructura hecha por humanos. Nobody asked me what I needed from that structure, Nadie me pregunta a mí qué es lo que necesito de esa estructura, but I'm put inside the structure. pero yo estoy dentro de esa estructura. What I mean by this is, I was told things by other human beings to believe. Lo que quiero decir es que a mí me han dicho otros seres humanos qué creer. So, I was taken in a imaginary world of make-believe. Así pues, estoy dentro de un mundo imaginario en el que creer. It wasn't my own make-believe world, that's one thing. It's much worse, it's somebody else's. No es lo que yo he querido creer o creo, sino lo que algún otro ha hecho. For me, it became very obvious because I entered the medical world. Para mí es muy obvio porque yo vengo del mundo médico And I learned about the medical world, y he aprendido mucho acerca del mundo médico, which actually means that you're starting to see what they say you're supposed to see. lo que significa que estás empezando a ver lo que se supone que tienes que ver. Yeah? And you believe it. Why? Because that is the creation, that is the way that human life, that human world is constructed. You believe that. Y tú lo crees porque así es como el mundo está creado y como te lo han explicado que tiene que ser. You're a student, just like the little children at home. They believe what mom and dad tells them. Tú eres un estudiante y tú como te actúas como un niño pequeño que tu madre y tu padre te dicen qué es lo que tienes que creer. Mom tells them not to put their hand on the hot stove because they will burn it.
Claro, tu madre te dice no pongas la mano en el fuego porque te vas a quemar. I didn't believe that. I burned my fingers. Y yo no me lo creí y me quemé los dedos. So now I believe it. Ahora me lo creo. So the same thing happens in the human world, which is a structure and it's got various different rooms. Yeah, the human world is not one, it's different rooms. It's a house with different rooms. Y esto mismo ocurre en el mundo real, en las diferentes habitaciones dentro de una estructura, que no es que haya solo una habitación, es como que hay diferentes espacios en la misma estructura. One of those rooms is called health. Una de esas habitaciones se llama salud. In that room has been created by an interior architect, designer, and it's called a doctor. Y se llama el doctor, Yeah, specialist doctor. un doctor especialista. So they tell you what is in there, what you're going to find in there, and what you're going to do with it. Y ellos te dicen qué es lo que vas a encontrar allí. You get a lot of toys in that room, Tú tienes muchos juguetes en la habitación and you're told how to play with them. y te han dicho cómo jugar con ellos. Don't do anything else because otherwise daddy will be angry. Y no hagas nada diferente porque si no papá se enfadará. Yeah, you will get punished. Sí, serás castigado. To start realizing that the human world is a construction of the human mind is important. Sí, que hay que hacerse la idea de que el mundo del humano es una creación por una mente humana. And that goes from small to large. Y eso va de lo más pequeño a lo más grande. And I mean everything. Yeah? It's what you think is right or wrong is your mental construction. Y esto, que tú pienses que una cosa está bien o no, es una construcción de tu mente. So you create your own book of truth. O sea, que tú puedes crear tu propio libro de verdades. And you're very angry when you find out that somebody else is reading a different book of truth. Claro, y tú te puedes enfadar mucho cuando alguien está leyendo un libro diferente de verdades, de tus verdades. Wouldn't it be much better to realize that your book of truth is your imagination? ¿No sería mejor pensar que tu libro de verdades es tu imaginación? And somebody else has a different imagination about truth. Y otra persona puede tener otra imaginación diferente acerca de la verdad. And that is natural. Y eso es natural. That is how it is. Eso es como es. Same thing when we grow up. When a group of people get together, they do the same things. Y otra cosa es que cuando crecemos y el mismo grupo de gente hace las mismas cosas. Amongst themselves, they decide what is right and wrong for them. Sí, siempre hay alguien que decide qué es bueno y qué es malo para ellos. And they're shocked to find out that the troop at the other side of the fence thinks that they're wrong. El grupo del otro lado de la calle justamente piensa todo lo contrario. So they fight over who's right. Y ellos luchan para ver quién de ellos tiene la razón. Every construction within the human world comes out of the human mind. Todas las construcciones, todas las del mundo, del humano, provienen de la mente humana. Our ideas about health. Ha leído acerca de salud. Nuestras ideas de la salud. Ahora ideas. Our ideas, yes, sorry, my pronunciation. Sorry. Nuestras ideas sobre la salud. Financial system, Nuestro sistema financiero, education system, sistema educativo, judiciary system, the law. el sistema judicial. All those things have been constructed by humans, Todas estas cosas han sido construidas por humanos, other than myself, distintos de mí mismo, no él. which means it may not suit me. Claro, esto no debería afectarle a él. I may want something different.
Él quiere otra cosa diferente, but I can't. pero no puede. Because the human world dictates my world. Porque el mundo de los humanos dicta su mundo. So, human beings now have two different worlds that they're influenced by and have to respond to. Entonces los seres humanos tienen dos diferentes mundos en los que tiene que responder. Just remember, all of nature responds in a natural way to natural circumstances. Recordemos que todo lo que es natural responde de una forma natural a las circunstancias. That means there is, over the evolution of time, there is an understanding between the two. O sea que a lo largo de toda la evolución hay un entendimiento entre la naturaleza y la respuesta natural, entre ellos dos. What I mean by that is that nature and the response from every living organism in nature Lo que significa que la naturaleza y la respuesta entre la naturaleza y todos los seres vivos dentro de la naturaleza is only directed to things that are possible está siempre dirigida solo a cosas que son posibles in nature. en naturaleza. So therefore, your cat will not be prepared to react to a mouse that is 3 feet tall, that is 10 feet tall, 3 meters tall. Esto significa que tu gato en la naturaleza será incapaz de reaccionar frente a un ratón de 10 pies de alto. 3 metros. 3 metros. Because it's not going to happen. It's Porque es not. imposible que pase. So the natural reaction patterns fit in with the possibilities of what can happen in my surroundings. O sea que los patrones de reacciones siempre van a estar fijados en las cosas que a nosotros nos pueden pasar en nuestro medio. That is our natural world, and we are naturally part of it. Este es nuestro entorno natural y nosotros somos parte de él. But we humans live also in a human construction. Pero los humanos viven además en una construcción de un entorno humano. And you know what can happen in a human construction? ¿Y sabéis qué puede ocurrir en esta construcción humana? The most impossible and craziest things you can ever not imagine. La cosa más increíble que podáis imaginaros. In the human construction, you will have to defend yourself against viruses that jump 1.5 meters in one country and 5 meters in another country. Viruses that are a danger to you until 10 o'clock at night, and then are no danger anymore. Son virus que son peligrosos para ti hasta las 10 de la noche, pero luego ya no más. This is a world that you need to respond to. A world that tells you that you need to wear a mask in order to stop these viruses spreading around. Este es un mundo en el que tenemos que aprender a responder y no solo a no entender por qué hay que llevar una máscara para protegerse, no se sabe bien de qué. They tell you this 3 weeks after they told you that there was no point in wearing any masks because the holes in them were too big. Claro, y te dicen esto justo 3 semanas después de que te digan que no es necesario que te la hayas puesto. My point here is, this is a human construction. It is made by humans and run by humans. Su idea es que efectivamente esto es una construcción humana hecha en el mundo humano y que no tiene una respuesta humana. Which means when that human being changes his mind, Lo que significa que cuando un ser humano cambia su mente, we have to be prepared to respond to that. tenemos que estar preparados para responder a eso. How can I? Because it wasn't even possible yesterday. ¿Cuándo si esto no era ni posible ayer?
That is completely different in nature, Esto es totalmente diferente en la naturaleza. which means that now my reaction pattern Lo que significa que ahora mi patrón de reacción becomes stressed, comienza a estar estresado. extremely stressed. Muy, muy estresado. Because on the one hand, I have a natural reaction pattern, Porque por un lado tengo esta reacción, este patrón de reacción a la naturaleza which is trying to keep me alive and do the best for me. que intenta mantenerme vivo de la mejor manera. And then I get pressurized by my human construction to do something else. Y por otro lado está presionado por el entorno humano que me obliga a actuar de otra manera. And I hear people say, this doesn't feel right. Y escucho a la gente decir, esto no suena bien, I think there's something wrong with this. hay algo extraño, hay algo equivocado en esto. If you have that kind of feeling or that kind of thought, Si tú tienes estos pensamientos, you're in conflict with your nature. tú estás en conflicto con tu naturaleza. And you know what happens in a conflict? ¿Y qué ocurre cuando hay un conflicto? There is fighting and destruction. Hay lucha y destrucción. We call it disease. Y lo llamamos enfermedad. Yeah? So, having to respond in two different ways. One, we have a natural connection to, and the other one is imposed upon us. Así pues tenemos que responder de dos formas diferentes. Una, la natural, And the other one is imposed, we're forced to. y la otra es la impuesta, la obligada. That way, we still need to try and keep our own personal balance. Y en este punto tenemos que encontrar nuestro punto personal de equilibrio. Now go back. You, as an individual, are fixed between those two frequencies. Volvemos atrás. Tú como individuo estás en estos límites de frecuencias. This is your field that you have where you can move into to keep your balance in life. Este es tu campo en el que tú puedes moverte para mantener el equilibrio en tu vida. That is what you've been naturally given. Esto es lo que a ti se te ha dado naturalmente, lo que tú tienes. And now another human being comes along and goes, no, we can't do that. Y ahora te viene otro humano y te dice, esto no. Which means that he takes away your freedom to keep yourself healthy and in balance. Lo que significa que te está quitando la libertad y la salud porque no puedes mantenerte en equilibrio dentro de ese campo. It is difficult enough with the small land that you've got, the small area of movement that you've got. Tú tienes menos espacio en el que moverte y cada vez es más difícil hacerlo. If somebody takes away part of that, Si alguien te quita parte de tu campo, your life becomes extremely difficult. tu vida comienza a ser muy complicada. Hence, what we said last night, we need the freedom to respond. Así pues, nosotros lo que necesitamos es la libertad para poder responder. Without that freedom, it is much more difficult for each individual to remain healthy. Sin esta libertad es mucho más difícil para el individuo mantenerse saludable. So ultimately, we need to find a way to get back individual freedom. Así pues, necesitamos encontrar una forma de mantener al individuo libre. Because we have those two different worlds and they're conflicting, we have much more potential for conflict in life. Así pues, nosotros al tener estas dos
estas dos zonas en las que mantenernos, es mucho más fácil caer en conflicto. And more potential that is compared with all other life that exists. Mucho más potencial de conflicto, más que cualquier otra vida que exista. On the other hand, if we do it right and we get the right balance between the natural world and the human world, we have an endless possibilities. Pero por otro lado, si conseguimos mantener el equilibrio entre la vida natural y la vida humana, reglas humanas, podemos mantenernos muchas posibilidades. But it all starts with turning back what has gone wrong so far. It starts with going back in time and starting again. Vale, al final es, nosotros tenemos que parar, ir atrás para poder volver a empezar y hacerlo mejor. And it's not to do with vaccines, it's not to do with any details, it is simply to do with personal freedom. Y no tiene nada que ver con vacunas, con detalles personales, lo que tiene que ver es con la libertad. Give each and every one of you the potential to respond to the best possible way your nature knows. Es darnos la posibilidad a cada uno de nosotros de responder de la forma más natural a lo que necesitamos. That means you have control over your response. Que tú puedas controlar tu respuesta. That is what we need to get back to, and that is what we're going to concentrate on the next two, well, it will be lunchtimes, Saturday and Sunday. Yeah. Esto es lo que hay que buscar y lo que tenemos que conseguir, y esto es lo que vamos a hablar En las dos sesiones. en las dos sesiones. Yeah. So it is then about getting all these individuals to live together Así under the pues, same circumstances. sí. Entonces volvemos que son los individuos que viven juntos en las mismas circunstancias. Yeah? Because we want our individual freedom back, Porque nosotros queremos nuestra libertad como individuo, but we also like to live together with other people. pero claro, nos gusta vivir con otras personas. And they need their individual freedom too. Y ellos también necesitan su propia libertad. But if we're together and we're doing one thing, Pero si Who's- vamos juntos y hacemos una cosa, whose freedom is it? Who's decided? ¿quién está decidiendo? ¿Quién es libre? So there are problems. Well, there seem to be problems with that concept. But I'm telling you, there is a way forward. Esto puede generar conflictos, pero él nos dice que hay una forma de conseguirlo. Don't worry, No os preocupéis. it only takes a bit of courage and a bit of work. Bueno, esto toma un poco de trabajo y un poco de valor. But what is important from tonight is you need to know what is natural, what comes natural. Lo que es importante para esta noche es saber qué es y qué viene de forma de la naturaleza, And that when we demand our personal freedom, that is necessary, that is a natural thing to have. y que cuando nosotros pedimos una libertad es porque es algo natural, de la propia naturaleza. Apart from the pets that we are ruling, Aparte de de las mascotas que nosotros que nos acompañan, yeah, all other free animals and plants have got that individual freedom. All other todos los living, animales, wild, toda la vida natural yeah. son individuos libres, bueno, seres libres. So I feel I've got a right to my own personal freedom. Así yo siento que tengo derecho a tener
libertad como individuo. Yeah? So that is the challenge for the next 2 days. Yeah? Este es el objetivo de los próximos I hope you días. sleep well tonight. Que durmáis bien esta noche. Don't worry about it. No os preocupéis, The answer will come in time. la respuesta llegará en su momento. Thank you very much.